Nuestra consulta médica. Vamos a pasar, ya saben que la puerta está abierta, siempre, todos los días, para que ustedes puedan llamar. 925 28 87 91. El doctor Rodrigo Martínez está aquí ya, dispuesto a consultar todas las dudas que tenga la gente. Muy buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo buenos estás? Días. Un placer. Yo lo decía al comienzo del programa, inventor, creador de los implantes 4D. Vamos a hablar, ¿qué es un implante 4D? ¿En qué consiste? Para entender qué es un implante 4D hay que entender las técnicas anteriores con las que se operaba. Las técnicas tradicionales, lo que ocurría es que nosotros tenemos que hacer una incisión en la encía, pelar la encía del hueso y colocar los implantes un poco en función de la interpretación del cirujano. Se lo vamos a contar a los espectadores que están allí, que te vean bien. Un poco en función de la interpretación del cirujano, del escáner, de las pruebas radiológicas y de su habilidad para colocar esos implantes. Además, el paciente iba a llevar una prótesis de quitar y poner de manera provisional durante los 3-6 meses de cicatrización. Esto produce un problema, y un problema funcional a ese paciente durante ese periodo. Un problema porque tras hacer la cirugía el hueso va a ir menguando de 2 a 3 milímetros. Entonces las prótesis de quitar y poner lo que van a hacer es no se van a sentar correctamente por muchas veces que las adaptemos. Entonces durante esos 6 meses imagínate qué harías con unos dientes que se te caen, que no puedes hablar, que no puedes comer, que la eficacia masticatoria es alrededor de un 5%. Es lo que provoca, mucha gente que nos estará viendo desde su casa, el rechazo a veces al implante. Dice, mira, prefiero estar sin dientes porque es que no voy a poder comer. O, por ejemplo, me va a costar tanto tiempo la espera que no sé cómo me va a quedar la boca. Yo creo que la gente, ese tiempo, esa demora, provoca que no se hagan un implante. Sí, pero eso ya se ha corregido. Eso, mediante una técnica de carga inmediata, que es la colocación de unos dientes provisionales el mismo día de la intervención o al día siguiente, podemos resolver esto. Es decir, aunque haya que hacer una incisión, tomar un molde y al día siguiente poder colocar estos dientes provisionales, el paciente con esta técnica que se llama carga inmediata ya puede gozar de unos dientes provisionales. O sea, lo que era un tiempo, lo que se dilataba en el tiempo, más o menos unos 6, 7, 8 meses, ¿en un único día se puede hacer? Bueno, sí, se dilataba de 3 a 6 meses. Incluso más, porque había gente que a lo mejor la encía se le inflamaba, porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi familia que a mi madre le tocó hacerse algún implante cuando me iba a casar. Sí. Y yo decía, Dios mío, que llega la boda y todavía no tenemos los dientes en condiciones. Claro, si hay que hacer injertos óseos o colocar algún tipo de relleno ¿Con este tipo de invento? No, eso no lo evitamos, es decir, hemos hablado de la técnica tradicional y hemos hablado de la cirugía de carga inmediata. Exactamente. Tras esa técnica, lo que se descubrió es la cirugía guiada. La cirugía guiada lo que permite es, a través de un sistema informático, configurar esta férula quirúrgica. Una férula que nos va a permitir posicionar los implantes en la situación, en las coordenadas exactas. Es como se siente la gente como si fuera a otro espacio, ¿verdad? No, es mucho más sencillo. Más sencillo. En realidad lo que se busca es que mediante la tecnología habitual... habitual... Por eso digo que es un poco salir del mundo real para, a través de la tecnología, conseguir que esa boca sea otra nueva. Sí, y conseguir sobre todo, fíjate, colocar los implantes en unas coordenadas predeterminadas, en las cuales el cirujano de antemano en su despacho ha podido medir la densidad ósea, la posición exacta de cada uno de los implantes. Vamos a preguntar a los espectadores si son ellos los que tienen esas dudas sobre por qué se caen los dientes, por ejemplo, cómo se hace un implante, qué problemas tienen ustedes en su boca, quieren lucir la mejor sonrisa ahora que llega el buen tiempo, ¿verdad? Y qué feo queda que tengamos un diente regular, o tienen, por ejemplo, sus encías están hinchadas y no saben por qué, han notado que alguna de sus muelas ha tenido alguna pérdida últimamente. Pues llámenos al 925 28 87 91, que nuestro experto odontólogo va a resolver todas sus dudas. Hablamos de la parte técnica y hablamos de lo más cercano. ¿Por qué se caen los dientes, doctor? Bueno, pues se caen fundamentalmente... No se caen los dientes porque sueñas que se caen y que... Y ya está, no. Lo de los sueños Además, no ese tiene nada sueño que tiene ver, una ¿no? interpretación. Por eso. El hecho, no sé exactamente cuál es, pero tiene una interpretación. En realidad se caen generalmente por bacterias. Bacterias que causan caries o que causan patologías en las encías. Hablamos de la higiene bucal tan importante que a veces descuidamos y que
Claro, entonces lo que hacen esas bacterias es comerse parte del diente o comerse parte de la encía que soporta ese diente. Por tanto, al final o nos empieza a doler el diente, esas caries llegan al nervio o los dientes pues empiezan con movilidades y empiezan con problemas, ¿no? Vamos a explicar de manera pormenorizada cómo se hace un implante. De hecho, hemos traído unas muestras, ¿verdad?, que tenemos ahí para que la gente vea que no es tan difícil ni tan complicado. Pero cualquier duda que ustedes tengan sobre su boca, sobre la boca de su marido, de su madre, de sus hijos, no tengan ningún inconveniente en marcar el 925 28 87 91 porque vamos a resolver sus dudas en nuestra consulta médica que saben que hacemos cada día para ustedes, para que por lo menos esa primera respuesta, antes de acudir al centro que vayan a ir, la tengan, ¿verdad? Ese acercamiento, porque a veces nos da miedo ir al dentista. ¿Por qué nos da miedo ir al dentista, doctor? Bueno, nos da miedo porque bueno, cuando tenemos una curación en el dentista, como pacientes, no vemos lo que nos están haciendo. Pero en realidad es de las especialidades médicas menos traumáticas y que cada vez se intenta estudiar que seamos menos traumáticos. Por ejemplo, con el descubrimiento o con la técnica de los implantes 4D, lo que vamos a poder hacer es a un paciente poderle quitar todos los dientes, colocarle los implantes y en el mismo momento colocarle unos dientes provisionales. Es que fíjese la cantidad de cosas que podemos hacer. Pero eso hoy en día prácticamente se puede hacer con la carga inmediata, es decir, se puede tomar un molde y que al día siguiente tengamos unos provisionales. Lo que no se puede hacer es lo que consiguen en realidad los implantes 4D es con estas férulas posicionar los implantes en las coordenadas más adecuadas y que al paciente haya que quitarle, o sea, en un paciente que haya que quitarle todos los dientes o muchos dientes, poderle operar mediante la técnica más exacta, más precisa y menos dolorosa. Y sobre todo a mí me llama la atención que se sustituye el corte de la encía por esas incisiones que están controladas milimétricamente, que eso es muy importante, o sea que no es un corte aleatorio, sino que está controlado al milímetro, por eso hablábamos de ese eje de coordenadas, ¿verdad, doctor? Claro, en la odontología cada vez nos basamos más en la excelencia profesional y en intentar hacer las cosas mejor. Hasta ahora lo que se había estudiado es más el propio implante en sí, es decir, la superficie del implante, la forma del implante, etcétera. Pero la técnica hasta ahora había sido la misma, había sido dar un corte en la encía, abrir todo y exponer al paciente a la capacidad interpretativa del profesional. En concreto hay grandes profesionales que intervienen muy bien y de manera excelente, y sobre todo en España. Lo que ocurre es que no había ningún protocolo que estandarizaba y que permitía la colocación de los implantes en una situación exacta. Y además, gracias a estas férulas, lo que vamos a hacer es microincisiones o la incisión mínima para colocar este implante. Es decir, generalmente son implantes de 3,5 milímetros, 4 milímetros o 5, entonces vamos a hacer un cortecito en la encía de exactamente esos milímetros. Vamos a explicar a la gente qué es exactamente implante 4D, porque mucha gente dirá, pero ¿y eso que me van a poner en la boca? ¿Que voy a tener algo? Quizás a lo mejor se quedan un poco perdidos por el término. Quedan perdidos hasta los profesionales, porque es una técnica tan novedosa que quedan hasta perdidos. Es decir, la cirugía 4D lo que implica es que nosotros vamos a tener, imagínate, un paciente con los dientes en mal estado, ya sea por caries o por afectación de las encías y que tiene todos los dientes. Pues hasta ahora lo que había que hacerle a ese paciente era, de manera previa, quitar parte de los dientes que tienen infección. Limpiar esas zonas. Ahora, perdona que te corte, doctor, hablamos de los dientes que tienen infección. ¿Cuándo debemos acudir al odontólogo para hacer el implante? Antes de que tengamos esa infección, supongo. Sí. Que a veces esperamos demasiado. ¿Eso puede perjudicar? Sí, eso lo que hace es que al paciente le tengamos que someter a un tratamiento mayor porque ha esperado tanto tiempo que llega un momento que tenemos que quitar todos los dientes o hacer tratamientos quirúrgicos que disminuimos la tasa de efectividad, es decir, por ejemplo, una cirugía periodontal en un paciente extremo, pues esos dientes los vamos a conseguir mantener, pero durante unos años, o los vamos a intentar primera recomendación que hacemos hoy desde nuestra consulta: si necesitan ustedes hacerse un implante, no esperen a que tengan una infección en su boca, sino que cuanto antes, porque se va a dilatar mucho más el proceso y la recuperación va a ser peor. Vamos a hacer otra pregunta y mientras tanto vamos desglosando cómo es esa técnica 4D. Muchos pacientes que, por ejemplo, toman Adiro, muchos pacientes que tienen diabetes y que decían, Dios mío, es que yo no me puedo someter a una cirugía, a un implante.
Porque me lo ha desaconsejado mi cardiólogo. La pregunta es buenísima, porque de hecho es la manera que descubrimos los implantes 4D. Nosotros tuvimos una paciente con un principio de hemofilia, un factor de la coagulación ligeramente disminuido, y es como si viera a ser un paciente pues con Sintrón o con Adiro, vamos a ponerlo. Entonces, lo que intentamos realizar es una técnica que permitiera colocar los implantes en la situación exacta sin prácticamente abrir la encía, para que el paciente evidentemente tuviera el menor sangrado y además tuviéramos la mayor efectividad. Incluso poderle colocar en el mismo acto. A nosotros como pacientes, ¿qué nos gusta? Tenemos unos dientes feos, nos gustaría que no nos abrieran las encías excesivamente. Te voy a comentar que son las 11 y 5 minutos de la mañana, nos tenemos que ir a publicidad, que ya sabes que la publicidad pues es esperamos. La que manda. Es muy interesante lo que está contando el doctor, porque muchos pacientes que tenían diabetes, que tenían otros múltiples problemas, no podían someterse a una cirugía de estas características, y ahora sí, con los implantes 4D. 925 28 87 91. Nos marchamos a publicidad. Tenemos muchísimo programa por delante, ya saben que la consulta del doctor está abierta para ustedes, y además otros temas. Estaremos con nuestras maripilis poniéndolas guapas, porque hoy Rebeca ha dicho: ya no me voy a mirar más al espejo, mi madre no me va a regañar nunca más, porque a partir de hoy paso por Ponte Guapa Maripili en Castilla-La Mancha, en el corazón, y voy a cambiar de look. Además de Ponte Guapa Maripili, tendremos otros temas. Estaremos con nuestro jardinero. Va a preparar un huerto culinario, un huerto de hierbas para cocinar. Fíjense, hierbas como el eneldo permiten o reducen ese cansancio de las piernas y tienen importantes propiedades medicinales. Estaremos con nuestro jardinero para que hagan cualquier consulta que ustedes quieran. Y también estaremos con Jaramillo. Nuestro hombre del campo va a analizar la situación tras las tormentas caídas en la zona de La Mancha, y además nos hablará de esa ampliación del plazo para presentar las ayudas de la PAC. Todo eso y mucho más en unos minutos. No se muevan. Hasta ahora. Once y 10 minutos de la mañana. Dejamos al doctor con la palabra en la boca de este tema tan interesante de esos implantes 4D. Personas que tienen algún problema, diabetes, que toman, por ejemplo, Adiro y que no podían hacerse un implante, y ahora todo ha cambiado, doctor. Sí, sobre todo lo que intentamos es eso, hacer una técnica mucho más exacta, mucho más precisa, y que sobre todo implicara menos cirugía, para que estos pacientes antes podían gozar preservando, tomando unas medidas. Ahora mismo también hay que seguir esos protocolos, pero nosotros hemos visto que el sangrado es mucho menor. ¿Por qué? Pues porque vamos a poder dar las ventajas de la cirugía guiada a aquellos pacientes que tenían dientes. Me explico. Los pacientes que tradicionalmente no tienen dientes, se les puede realizar cirugía guiada. Con este aparato poderle colocar los implantes. Pero aquellos pacientes que tenían dientes, lo que hacía cuando les operábamos con cirugía guiada es que al paciente había que extraerle todos esos dientes, dejarle con una dentadura de quitar y poner, durante 2-3 meses de cicatrización. Tras esos 2-3 meses ya empezar a configurar esta férula quirúrgica, y el paciente no era operado hasta el 3er mes. Nosotros con los implantes 4D, los pacientes que tienen los dientes en una mala situación, les vamos a poder extraer todos los dientes, les vamos a poder colocar los implantes con esta técnica, que incluso estamos viendo en los estudios que estamos comenzando a hacer para hacer bibliografía. Hasta ahora no se ha presentado, pero sí se ha realizado en congresos. Estamos viendo incluso una mayor precisión a la hora de colocar los implantes que en la cirugía guiada tradicional. ¿Por qué? Porque estas férulas eran aplicadas sobre pacientes totalmente desdentados. Entonces el grosor del paladar, el grosor de la encía, lo que hacía es que la férula podía variar en la posición. Entonces tenemos un rango de variación en la posición de entrada del implante de 0,5 a 0,7 milímetros. Sin embargo, con los implantes 4D, como se basa en una técnica de una doble férula, es decir, un paciente que tiene muchos dientes o todos los dientes y los tenemos que extraer, lo que vamos a hacer es extraer inicialmente parte de los mismos para instalar una primera férula quirúrgica que va a incorporar al menos 3 implantes. Generalmente lo hacemos con 3 o con 4. Entonces, esta férula inicial, al anclarse sobre dientes, va a tener una mayor precisión. Ya no va a depender de la grasa que existe en el paladar o de la encía, y esa variación de 0,5 o 0,7 milímetros va a ser inferior.
¿Cuánto? Pues lo estamos en proceso de medición. Lo que sí que hemos visto es que tenemos una grandísima exactitud y que sobre todo la técnica lo que va a permitir es que una vez que hemos colocado estos implantes vamos a retirar esta primera férula, vamos a extraer el resto de dientes existentes en la boca del paciente y vamos a colocar una segunda férula quirúrgica que es copia de la primera. Doctor, recordamos el teléfono a la gente para que nos llame. Mientras tanto, 925 28 87 91, marquen ese teléfono para pasar a la consulta. Tenemos una copia que es de la primera, que es exacta de la primera y que nos va a permitir colocar el resto de implantes que nos faltan. Y con esta segunda férula, antes de haber intervenido al paciente, ya le vamos a tener preparados unos dientes provisionales, unos dientes como estos. De tal manera que al paciente, interviniéndole con la mayor precisión, con la menor cirugía posible, además, en el mismo acto quirúrgico va a poder salir con estos dientes provisionales. Hasta ahora, la cirugía guiada tradicional solo permitía tratar a los pacientes que no tenían dientes o que tenían pocos dientes y que había que extraerlos, pero eso implica un tratamiento que se pueda aplicar al 5% de la población. Con los implantes 4D vamos a conseguir que sea aplicable al 90%. Me llama la atención la emoción con la que nos cuenta este tema, y es que, claro, hay que decir que el doctor Rodrigo Martínez es el creador de estos implantes 4D, entonces da gusto escucharlo hablar porque es como han salido de verdad. Claro. Son un hijo suyo, por decirlo de alguna manera, los ha parido usted. Más o menos. Entonces, cuando hablar que la cirugía guiada es lo mismo que los implantes 4D, desde mi punto de vista no, porque ese protocolo, ese procedimiento, lo que hacía es que al paciente hay que quitarle los dientes de manera previa, o si tiene muchos dientes no se le puede realizar. Si tiene muchos dientes hay que quitárselos, al paciente hay que quitarlos de manera previa y tenerle 2 meses con una dentadura de quitar y poner, o 3. Entonces, eso para mí no es rehabilitar a un paciente en el mismo momento, es tener a un paciente desdentado durante 2-3 meses. Durante 2-3 meses. 925 28 87 91, consulten sus dudas a nuestro experto en odontología, la duda que ustedes tengan, tienen encías hinchadas, tienen cualquier problema en la boca que notan últimamente, un mal aliento, no saben por qué les puede venir, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, no duden en pasar por su consulta, porque por ejemplo, detectamos ese mal aliento en la boca. ¿Puede ser que ese diente se vaya a caer? ¿Puede ser un síntoma? Bueno, puede ser síntomas de patologías digestivas, por ejemplo, por como reflujos gastroesofágicos, o también es síndrome pues que hay azufres en la boca. ¿Cuándo empezamos a poner la alerta de que un diente pueda caerse? ¿Cuándo empezamos a poner la alerta? Pues bueno, desde el primer momento no hay ni que llegar a poner la alerta. Lo que hay que hacer es venir al odontólogo cada 6 meses o cada año y nosotros vamos a hacer radiografías para tratar al paciente desde el inicio. Es decir, desde que salga, la carie es pequeñita, es mucho más sencillo hacer un empaste pequeñito y tiene mucha más predictibilidad o posibilidad de aguantar en el futuro que un empaste excesivamente grande o ya una endodoncia o ya tener que quitar y poner un implante, ¿no? Recibimos la primera llamada de la mañana. Venga, a nuestra amiga Carmen, que nos llama desde Mora. Muy buenos días, Carmen. Buenos días. ¿Qué tal está? Bueno, pues aquí vamos. No estamos... Podría estar mejor. Bueno, cuéntenos, Carmencilla. Pues mire, la boca la tengo bastante mal. Sí. En el lado izquierdo arriba no tengo ninguna muela. Luego, en el lado derecho me falta una muela y luego es que tengo 2 que no las tengo bien. Y seguramente que las voy a tener que sacar porque me duelen, de vez en cuando tengo dolor, pero tomo Adviro, soy diabética y tomo Adviro, que si puedo, ¿qué riesgos tengo para si me saco las muelas? ¿Tengo que decir lo que tomo Adviro? ¿El Adviro de cuánto lo toma? ¿De 100 miligramos o de 300? Ay, eso sí que no lo sé. Bueno, ¿y por qué toma Adviro? Pues mire, porque soy diabética. No está relacionado, igual simplemente supongo que entonces tomará un Adviro 100 miligramos, que es de manera preventivo, pues para eliminar la posibilidad Voy a ver de cuánto es. Va a mirarlo, vale. Carmen, en su casa, porque sabemos que muchas veces gente toma Adviro porque tiene algún problema circulatorio. Bueno, soy diabética, tengo la tensión, porque para la tensión tomo 4 pastillas todos los días. Claro, ahí está. Usted es hipertensa, diabética y entonces tiene riesgos de trombos. Tengo también un mal
Pero no se preocupe, De 100, el adiro de no 100. es un límite para tratarle con implantes. Habrá que ver si es de 300 miligramos o de 100. Hoy en 100. día, De 100. claro, porque es Sí. preventivo. En principio no hace falta, ni si se va a hacer 1 o 2 extracciones, no hace falta ni quitarlo, el adiro. No. Es un adiro que es preventivo, que en principio va a hacer que la primera fase de la coagulación tiene 2 fases, que la primera fase esté un poco más alterada, pero sí que va a funcionar la segunda, la que viene inmediatamente después, con lo cual usted no va a tener ningún problema de coagulación. Sí. No va a tener ningún problema de coagulación. El ser diabética, entiendo que está controlada, entiendo que Sí. tiene la glucemia, vale, pues tampoco vamos a tener ningún problema. El hecho de ser hipertensa y tomar 4 fármacos, eso sí que ha de avisárselo a su odontólogo, porque va a hacer que pongamos un tipo de anestésico u otro. Pero es las únicas medidas o las únicas precauciones que debe tener un odontólogo a la hora de quitarle los dientes o a la hora de implantarle, ¿no? Pues podemos decirle a Carmen que acuda sin miedo, ¿verdad? Sin a su ningún odontólogo, problema. Exactamente. que podemos mejorar esa boca. Carmen. Sí, vale. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. Un besete. Venga, gracias. Adiós, adiós, Carmencilla. No nos movemos de la provincia de Toledo. Ángela está al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Ángela. Buenos días. Muy buenos días, cuéntenos. Pues mire, yo quiero preguntarle al doctor que llevo con implantes, tengo en la parte de abajo, tengo 3 implantes de seguido, ¿no? Juntos, ya llevo con ellos unos 7 años y bueno, me molestan bastante hasta el punto de, más que molestarme, me duele. He ido varias veces y bueno, me dice que están bien, pero a mí me duelen y intento masticar por el otro lado, que tengo 2, pero me duele menos la otra parte. Y me duele en el cepillado, me duele... Y es me duele. abajo, ¿verdad? Es abajo, sí. Vale, seguramente, bueno, hay muchos factores. Las molestias, ¿cómo son? ¿Al morder? ¿O son, por ejemplo, cuando usted se toca la encía, cuando le Pues, duele? ¿Cuándo le duele? ¿Cuando muerde? Sí, ¿Cuando mastica? me duele ¿o cuando si se me toca la doy con la encía? lengua, así al cepillado, al masticar, o sea, me duele siempre. Bueno, habría que verla, porque habría que hacer, pueden ser muchas cosas. Puede ser desde que haya perdido hueso de soporte en los implantes o hasta que hay 2 tipos de encía, en la mandíbula y en el maxilar. Un tipo de encía que abraza el implante o abraza el diente, se pega a él y no deja que los alimentos o las bacterias penetren hasta el hueso y lo infecten. Y otro tipo de encía que hace todo lo contrario, que se abre. Entonces, cada vez que se abre, se mete un poquito de alimento, llegan las bacterias y pueden llegar incluso a contaminar y a infectar el hueso. Por lo tanto, esos pacientes son complicados de tratar porque suelen tener este tipo de molestias de larga duración y que además eso al final puede hacer que pierda los implantes. Entonces conviene que alguien que le veamos y que llevemos el tratamiento para prevenir esas molestias. Pero vamos, parece en principio, por lo que comenta, que puede ser cualquiera de esas 2 cosas, que el hecho de masticar no me gusta que le duela, puede ser que el implante no tenga suficiente soporte en el hueso y se esté perdiendo. Si su odontólogo le ha hecho una radiografía y ha visto que no se ha perdido hueso, me hace que pensar que pueda ser este fenómeno de la encía. Entonces, ¿debería de acudir Ángela otra vez al odontólogo? Sí, debería acudir al Ya he odontólogo. acudido un montón de veces, ya por aburrimiento. Pues a cualquier odontólogo que sea especialista en enfermedad de las encías, en periodoncia, o revisarlo. Incluso cuando me apoyo la cara en la mano, lo que es la parte del hueso de la mandíbula, cuando me toco con la mano, o sea, le molesta. Me duele. Eso es porque Sí. está inflamada. Y puede ser por esos 2 motivos que hemos hablado. Generalmente en la mandíbula el principal problema que tenemos todos los odontólogos es que hay mucha ausencia de ese tejido que protege los implantes y protege el diente. Entonces se acumulan alimentos de manera repetitiva, se inflama de manera repetitiva, al paciente le continúa molestando hasta que, por ejemplo, hacemos un injerto de grasa del paladar que cogemos, lo ponemos en la zona, cicatriza, entonces ya ese tejido va a proteger y va a evitar la pérdida ósea alrededor de los implantes. Si eso no se hace, puede producir fracaso de esos implantes en el futuro y que esta paciente tenga problemas con ellos. Ángela. Entonces, sí que conviene que alguien la veamos y que determinemos pues qué es lo mejor para hacer. Si evidentemente hay casos en los que no se ve nada, que las cosas se ven un poco con el paso del tiempo.
y puede no ser nada de lo que estamos hablando, pero bueno, en principio me hace que pensar que haya perdido hueso o que tenga algún problema de encías y que por eso la molesten. Pues Ángela, a ver ¿En si... Toledo tiene clínica? No, tenemos en Madrid. Está en el Madrid. Ahora si quieres te damos Burgos. el número de teléfono, que lo dan mis compañeras, ¿verdad, Ángela? Para que puedas hacer una consulta al doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. 925 28 87 91. Esas encías latosas, ¿verdad? Que empiezan a sangrar, por ejemplo, cuando tomamos cualquier alimento. Al principio notamos que es cuando comemos algo que está más duro. Sin embargo, empiezan a continuarse las ese encías sangrado. no deberían sangrar. Exactamente, entonces ahí tenemos un problema. ¿Sabes por qué sangramos? Mira, sangramos porque hay inflamación en la encía y eso es porque los vasos se hinchan y se hinchan para llenarlos de glóbulos blancos para matar las bacterias. Entonces lo que ocurre es que es porque se nos han acumulado bacterias en la zona. O sea, realmente porque hay una bacteria, o sea, Sí. no hay otra explicación. No hay otra, hombre, o porque nos hemos hecho una herida, Eso es, pero por supuesto. cuando sangramos por un simple cepillado o al comer de manera habitual, tenemos exceso de bacterias, tenemos placa bacteriana, debemos acudir Como a nuestro bacterias dentista. hay que Eso erradicarlas es. rápidamente. Claro, tenemos que ir al odontólogo para que lo valore. Desde una simple limpieza hasta un tratamiento de encías pueden ser lo que necesitemos. Y en muchas ocasiones pues se puede tratar, se puede coger a tiempo y que este paciente no llegue a una enfermedad de encías muy prolongada y que tengamos que llegar a hacer unos implantes en toda la boca, ¿no? Exactamente, o sea, que hay que prevenir siempre, la prevención, súper importante, lo decimos siempre en el programa. Yo creo que en toda consulta médica, prevenir es curar. Sí, sí, sí. Vamos a hablar con María, que nos llama desde Ciudad Real. Buenos días, María. Buenos días. ¿Qué tal está? Bien. Me alegro muchísimo. Cuéntenos. Pues mire, mi consulta es si hace ya años que no tengo dientes en la boca, ninguno. Si se puede hacer los implantes y ponerse una dentadura fija. Hay que estudiar su caso, con radiografías, hay que verlo, pero en principio los implantes están indicados para cuando nos faltan dientes, por lo tanto mi respuesta, tal cual es su llamada, es decirle que sí, que evidentemente lo que hay que luchar es para usted reponerla. Nadie debe morir con los dientes en un vaso de agua, es decir, hoy por hoy los dientes de quitar y poner tienen una efectividad de un 11 a un 35%. Hablar de implantes dentales es hablar que esa eficacia la vamos a pasar del 80 al 95%. Entonces, hoy en día, en este siglo, no se entiende cómo haya pacientes ya que todas las noches dejen sus dientes en un vaso, que no puedan comer en condiciones un filete, que no puedan comer en condiciones un pescado, que tengan que pasar todo por la turnis. ¿Y María podría hacerse un implante 4D? En realidad, María, al no tener dientes, lo que sería una cirugía guiada tradicional, porque ya no tiene dientes. Eso es. Si María tuviera dientes, si hubiera que quitarlos todos... No tiene ninguno, María, ya. Bueno, algunos en la parte de abajo, pero en la parte de arriba no. ¿Se podrían salvar los de la parte de abajo? Habría que verlo con las radiografías. En principio sería una cirugía guiada pensando en conservar estos. Entonces, evidentemente se le pueden aplicar desde la cirugía tradicional, la cirugía de carga inmediata y la cirugía guiada. Pero... dígame. A mí lo que me interesa es la parte de arriba, porque no se me sostiene la prótesis. Pues hay que hacerle estas radiografías, una ortopantomografía o radiografía panorámica y un escáner. Vamos a verlo sobre las dentaduras para que María tenga una imagen más visual de lo que podría pasar en su boca. Otra pregunta. Sí. ¿Y si se tiene osteoporosis, se tiene algún riesgo? Si tiene, problema? perdón. ¿Algún riesgo? Si tiene. ¿Algún riesgo? No, pero ¿qué patología? Osteoporosis, no lo sé. Osteoporosis. Sí. Cuando se hicieron los implantes, cuando se inventaron, se diagnosticó la osteoporosis como un problema, o se estableció la osteoporosis como un problema a la hora de tratar con implantes dentales. Pero hoy en día se fabrican implantes, por ejemplo, como este que tengo en la mano, que son implantes de una alta capacidad retentiva en el hueso. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque el hueso esté osteoporótico, son implantes capaz de enganchar en ese tipo de hueso y capaz de coger una buena estabilidad primaria. O sea, podemos decir que un paciente con osteoporosis puede hacerse un implante. Sí, perfectamente. María. Habrá que hacerle el escáner para determinar el grado de osteoporosis. Pues hay que animarse, María. ¿Y cuánto puede ser el coste? ¿Es muy caro? El coste. El coste es variable. Nosotros, y es una pregunta muy buena que hay que tratar.
Existen implantes de todo tipo en el mercado. ¿En qué horquilla hablamos más o menos para contestar a María? Verás, hay implantes de alta gama, de gama media y de gama baja. Entonces, los implantes de gama alta son los que tienen investigación y desarrollo, que investigan y desarrollan, por ejemplo, los implantes 4D, etcétera, etcétera. Entonces, esos pagan patentes. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un tipo de implantes de alta gama ya ha quedado obsoleto a los 6-7 años, gamas medias o gamas bajas les copian. ¿Qué problema hay? Que la tasa de éxito, aunque todos los implantes sean de titanio, no es la misma. Ya. Entonces, el principal problema que podemos tener es que una baja gama tiene una tasa de éxito no estudiada. Entonces, el resultado final puede ser nefasto. Entonces, bueno, pues existen capacidad de resolver el caso, cualquier caso, independientemente del coste, sin que sea excesivamente elevado. ¿No es un coste elevado? No es un coste elevado porque vamos a permitirnos adaptar al paciente. Se pueden colocar desde 2 implantes, de gama media o de gama alta, de gama baja, los de 200 euros. Hay que huir de ellos porque además son caros. Es decir, el implante, aunque cueste 200 euros, luego hay que ver el precio de la funda. Eso es. Y generalmente ronda los 1.000 euros, cosa que no es barata. Para eso es mejor colocar un implante de gama media o de gama alta, que sí que tiene tasas de éxitos todo en una vez. No, bueno, y sobre todo que tienes tasas... que sean ya para toda la vida. Exactamente, de eso se trata. ¿Cuánto puede ser no hay nada para toda la vida. O si hay alguna ayuda de la Seguridad Social o de algún tipo o algo. No hay nada para toda la vida, ni sus dientes, por eso no la han durado. Y no hay nada para toda la vida porque esto tiene 2 tipos de agresiones continuamente. Una, la mecánica, la fuerza que se hace a la hora de masticar, y otra, la bacteriológica. Pero sí que sabemos que poniendo un implante de alta gama vamos a tener una mayor durabilidad. Claro, tenemos un 98%, 97% a los 5 años. Y un gama media un 91, un 89 a los 5 años. Que luego solamente sería hacer esa revisión. De todas maneras, María, yo creo que lo mejor es que, como aparece el número también de teléfono que hemos puesto en la pantalla de la clínica... ¿No hay ningún tipo de ayuda de la Seguridad Social o...? No, de la Seguridad Social de momento no. ¿O de algún sitio? Eso no, al final lo que paga es lo que se lleva, ni sociedades médicas, ni seguridad social, ni nada. Sí, yo creo que lo mejor es que se pongan en contacto con la clínica, que estudien su caso ¿no me ha dicho personal? más o menos lo que puede valerme una...? Es que es muy variable, porque yo la puedo colocar desde 2 implantes y hacer una dentadura de quitar y poner, como esta. Hay que estudiar el caso personal. De quitar y poner no, fija. Claro. María, yo creo que es mejor que cuando usted llame y le hagan un presupuesto en función de cómo está su boca, de esa radiografía y todo eso, pues ya más o menos sabrá el precio exacto. Claro. Porque aventurarnos a dar un precio sin ver exactamente su boca es complicado. Y hoy en día existe tan versatilidad. ¿Dar luego el teléfono? Sí, se lo vamos a dar, no se preocupe, María, que se lo van a dar a mis compañeras. ¿Vale? Vale, venga, muchas gracias. Gracias, María. Gracias. Ahí está apareciendo el número en pantalla para que ustedes puedan tomar nota y llamen a la clínica, cojan su cita y allí pues lógicamente les puedan hacer una evaluación correcta, porque desde aquí nosotros podemos responder a algunas dudas, pero no estamos viendo su boca, lógicamente, ¿verdad, doctor? Evidentemente, y además existe una versatilidad de tratamientos que van a hacer que el paciente pueda pagar desde 5.000 euros hasta un tratamiento estrella, ¿no? Existe el coche chino y existe el coche del Ferrari. Pero sí que podemos Entonces, encontrar ¿cuánto vale un coche? Asequible al bolsillo de cada uno en función de cómo esté esa boca. Nos vamos hasta Alcázar de San Juan. Antonio, buenos días. Antonia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Antonia? Vamos bien. Mira, cuéntanos. Mi caso se ha quedado un poco resuelto con el anterior, porque resulta de que yo tengo 5 dientes en la parte superior y uno en la inferior. Y entonces, claro, he querido hacerme implantes, pero me dicen que como tengo osteoporosis es como que no es conveniente. Entonces no sabía... Ahí hemos resuelto, ¿verdad? Esa duda sí, que tiene mucha gente. Hoy en día es que no es problema. No es problema ni para... No es problema. Para unos implantes dentales, desde luego que no. Puede serlo igual para una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, no lo sé, eso lo ha de consultar un traumatólogo, pero para unos implantes no. Antes sí que lo era. En los 90, en los 80, en los 70 sí que lo era. Pero ya en el siglo en el que estamos, en el cual los diseños de los implantes han evolucionado y han hecho tener tanta tasa de éxito, hoy en día la osteoporosis no es problema. Sí que ha podido ser problema determinados fármacos que han servido para tratarla o prevenirla, como son los bifosfonatos. Pacientes que han tomado bifosfonatos por vía oral durante muchos años en cantidades muy altas, hay que hacer una serie de test o una serie de analíticas, de una serie de parámetros para determinar si existe riesgo o no existe riesgo con los implantes dentales. Por ejemplo, pacientes con cáncer que han sido tratados con bifosfonatos por vía venosa,
son pacientes que tienen una serie de riesgos. Pero si estudiamos de manera previa una serie de factores, que hacemos unos medios de prevención durante unos meses sin que tomen esos fármacos, los implantes dentales no van a tener riesgos. Pues Antonia, entonces también podría hacerse un implante sin problema, es que Antonia. hoy en día, con las técnicas que hay, con la tecnología que hay, que estamos enseñando, está todo muy avanzado, porque podemos hacer cirugías mínimamente invasivas en el cual, como hemos hablado con la cirugía guiada o los implantes 4D, en este caso, vamos a poder hacer una cirugía que al paciente en realidad no le abrimos prácticamente nada. Claro, no le abrimos y que el paciente... ¿Sabes por qué los pacientes tienen inflamación? Pues los pacientes tienen inflamación porque abrimos, despegamos la encía y entonces colocamos los implantes, luego suturamos y en ese espacio se acumula sangre y líquido. Pero al hacer la cirugía guiada o los implantes 4D, como no hemos abierto, pues no hay no hemos abierto, como no hemos despegado, no hay acúmulo de ese líquido y además... Otra cosa importante para los pacientes de Adiro, Sintron, etcétera, el propio implante va a comprimir la incisión que hemos hecho. Y va a taponar. Y va a taponar. Entonces, al hacerlo mediante los implantes 4D, estos pacientes anticoagulados, antiagregados, vamos a tener mucho menos riesgos de sangrado que si le hemos abierto toda la encía. Antonia, ¿resuelta su duda entonces? Sí, lo que quería preguntar es, aunque lleve las prótesis mucho tiempo... Los prótesis las llevo ya mucho tiempo puestas, entonces me dicen como que no tengo apenas hueso. Vale, habrá que estudiarlo porque no solo existe hueso en el maxilar, sino también existen huesos en los pómulos y se pueden colocar implantes trigomáticos, que son implantes a colocar en la zona del pómulo. Lo que nos van a permitir... ¿Y eso qué es? Eso nada, lo mismo que un implante dental normal. Vamos a verlo así más o menos. No lo tengo aquí, porque eso es un 5% de pacientes o inferior. Pero básicamente es que en lugar de colocar el implante pequeñito dental, pues hay que colocar un implante un pelín más grande en la zona del pómulo. De hecho, en nuestra consulta somos especialistas. Quien desarrolló e inventó esos implantes colabora con nosotros en este tipo de implantes. Entonces, la principal ventaja es que la técnica es muy exquisita, es decir, hay que conocerla porque no es lo mismo operar en un maxilar que en una zona del pómulo, que es un hueso más fino. Pero la principal ventaja es que es un hueso de una gran densidad y que nos va a permitir que estos pacientes que no pueden ir al restaurante de manera habitual, que si se quitan la dentadura se les hunde hasta la nariz, de la cantidad de hueso que han perdido, que puedan ser rehabilitados, que puedan tener unos dientes provisionales como los que estamos enseñando al día siguiente o en el mismo día de la intervención. Y que por fin te digan a la semana siguiente de que por fin han podido ir al restaurante. Eso desde luego es un alivio. Claro, tú piensas que comes una croqueta y se te mete un trocito de jamón o tú comas un kiwi y se mete una sola pepita de esas negras entre la dentadura y la encía y no te imaginas qué dolor puede suponer. Antonia, ¿sí? ¿Resuelta su duda? Sí, resuelta. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted por llamarnos. Venga, muchas gracias. Un besito, hasta luego. Hasta luego. Muy interesante lo que estábamos contando, doctor. Además decimos, no solamente tenemos que ponernos un implante por una cuestión estética porque queremos comer, sino porque detrás de una boca que no está cuidada pueden esconderse muchísimas enfermedades que no podemos descartar. Sí, bueno, está más que demostrado que las bacterias que residen en la boca, en el caso de entrar en un vaso, pueden infectar desde un trombo hasta el corazón. Los riesgos de que ese trombo esté infectado por las bacterias es que si se desplaza al pulmón, al cerebro, etcétera, tiene muchos más riesgos que un trombo no infectado. Muchos más riesgos que podrían producir en nuestra boca un implante, o sea que atención con esos datos que acabamos de dar. Pilar, está en Ciudad Real. Buenos días, Pilar. ¿Pilar? Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal está, cariño? Cuéntenos. Díganos. ¿Qué quiere preguntarle al doctor? Mira, pues yo quiero preguntarte que llevo un aparato y hace tiempo que lo llevo. Sí. Y lo que quiero saber, ¿cada cuánto tiempo se debe cambiar? El aparato removible depende de cada hueso y de cada maxilar. Como hemos dicho antes, un aparato de quitar y poner tiene una efectividad masticatoria y llamamos efectividad masticatoria a la fuerza que somos capaces de hacer del alimento, que varía entre el 11% si es de todos los dientes o del 35% si es de parte de los dientes. Evidentemente, si ese aparato está desadaptado, va a ser inferior al 35%. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer?
o que le recomiendo que cada año acuda a su odontólogo, para que el odontólogo sea el que valore si ese aparato está desadaptado o no. Si está desadaptado lo tendremos que adaptar, pero aunque lo adaptemos vamos a poder comer al 35%. Nosotros, si nos imaginamos que de nuestra actividad diaria la reducimos al 35%, pues ¿qué es lo que hacemos a la mañana? Ni en una mañana es el 35%. Sí, es verdad. Haríamos cosas 2-3 horas al día, ¿no? Sí, es verdad. Pues un paciente que tiene un aparato de quitar y poner, de cada 100 cosas que puede comer, solo 35. ¿Y qué le recomendamos entonces, por ejemplo, a...? Pues hacerse un estudio implantológico para evaluarlo correctamente y si se puede colocar, que ya pasemos de esa eficacia masticatoria del 35% al 70, 80, 90 o 95%. Pilar. Sí, yo lo entiendo. Lo que no me parece, por una parte, bien es lo que ha dicho usted, que parece mentira que en el tiempo que estamos, que haya gente que coge el aparato y lo meta en el vaso por las noches, en vez de ponerse implantes. Claro, porque... Pero es que entienda usted que todos no tenemos dinero. No, pero... Y hay algunos que no tenemos ni para el aparato. Pues... Claro. Pues lo que tenemos que hacer es luchar para ayudarlos y a eso me refería, que desde las personas que gestionan desde la sanidad pública, la sanidad privada, los seguros, tenemos que intentar luchar para que eso no ocurra. De eso se trata. Porque si las cosas siguen así, hay pacientes que están mordiendo al 35% o inferior. Entonces, eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser, Pilar. Y desde nuestro punto de vista, desde consulta, etcétera, intentamos que a estos pacientes se les pueda ayudar de cualquier manera. Luchar, como sea. sobre todo por eso. Pilar. Sí, yo lo entiendo, porque yo creo que es una cosa que debería entrar en la seguridad social. Porque lo que peor hay es una persona sin boca, para la salud y para todo. Pero bueno. Es una cuestión de salud que al final es lo más importante, la salud de nuestra boca. Muchísimas gracias, Pilar. Venga, pues nada, gracias. Un abrazo. Decimos, la salud de nuestra boca es fundamental porque hablábamos de esa boca que faltan dientes y que, vuelvo a apuntar, ese trombo que tú decías, esas bacterias que se van a acumular en un lugar donde no debido. Si hay un desplazamiento al cerebro o a cualquier órgano, además de tener ese trombo, tenemos un segundo problema, que es que hay bacterias infectando ese órgano. O, por ejemplo, si esas bacterias nos llegan al corazón, tenemos un grave problema, porque podemos tener una endocarditis bacteriana, o si, por ejemplo, se acumula en una válvula cardíaca, tenemos un problema serio en ese paciente y es un paciente que tiene riesgos de fallecer. Cuando decimos que en España se realizan 800.000 implantes anuales, estamos hablando de una cifra bastante alta, tenemos que preguntar primero, ¿por qué se hace un implante? ¿Qué hay detrás de un implante? ¿Cómo sabemos que tenemos que cambiar ese diente? Porque en España somos un país concienciado en que si la eficacia masticatoria la aportan sobre todo los implantes y no los aparatos de quitar y poner, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente estamos pensando en España diferentes soluciones, como son los implantes 4D, para estos pacientes a los cuales no se les podía tratar, podérseles tratar y ir incrementando. Es acercar un poco también la cirugía dental a pacientes que no tenían acceso a ella de ninguna de las maneras, sí, bien porque tuvieran alguna patología. Eso es. Se trata un poco de eso, es lo que queremos, sobre todo hacer además, hincapié. Y de operarlos de una manera exacta, que implique menor riesgo y que implique mayor tasa de éxito. Antes hemos hablado que los implantes tenían una tasa de éxito entre el 90 y 98%. Cuanto mejor operemos, es como aquel corredor que corre los 100 metros. Cuanto mejor corre, es capaz de disminuir centésimas. Entonces, eso es lo que estamos consiguiendo con los implantes 4D, intentar operar de la manera más exacta, más precisa, y que un paciente que tenga dientes o esté en mal estado pueda salir de la misma consulta en pocas horas con unos dientes en condiciones y con una estética en condiciones. En cuestión, hemos dicho, de horas. De horas. Una mañana. Directamente. Ahí tenemos varios tipos de dentadura, ¿verdad que sí? Sí, por ejemplo, os he traído diferentes soluciones con implantes dentales, como lo hemos hablado. En función del número de implantes que nos coloquemos, vamos a tener mayor o menor eficacia masticatoria. Por ejemplo, un caso sencillo de un paciente que económicamente pues le cueste más pagar el tratamiento, se pueden colocar 2 implantes y hacer una dentadura de quitar y poner. Esto le va a permitir al paciente pasar de un 11% o inferior de eficacia a un 35%.
algo es algo. Pero incluso hay pacientes que llevan tanto tiempo con la dentadura de quitar y poner que no se le puede colocar nada más que estos 2 implantes. Entonces, pensamos que vamos a mejorar su calidad de vida. Que se trata de eso y es lo que pretendemos también nosotros en nuestra consulta. Poner a la gente en conocimiento pues las nuevas técnicas desarrolladas. En este caso, por eso hemos traído al doctor Rodrigo Martínez, que es el inventor de esos implantes 4D que han conseguido pues evitar esos tiempos dilatados que uno tenía cuando tenía que pasar por un implante tradicional, doctor. Eso es, y sobre todo esas incisiones que nos generaban inflamación y que nos generaban un postoperatorio más pesado. Había casi un rechazo al implante, ¿eso no se va a producir ahora? No, el rechazo existe, pero el riesgo es menor. ¿El riesgo? ¿Por qué? Las bacterias van a seguir existiendo. Exactamente. Lo que pasa es que el riesgo es menor porque vamos a poder determinar... Pero disminuye el porcentaje de rechazo, claro, que es lo más importante. Un paciente osteoporótico o cualquier paciente tiene diferentes densidades óseas en su maxilar. Entonces, con la cirugía guiada y con los implantes 4D, el odontólogo va a poder medir la densidad ósea en cada punto que quiere colocar los implantes y seleccionar la coordenada exacta para que ese implante ancle lo más posible, ¿no? Yo creo, doctor, que nos tenemos que quedar con 3 cosas importantes. En primer lugar, tenemos que destacar que un paciente que sufre osteoporosis va a poder hacerse un implante. Hoy en día sí. Un paciente que es diabético, que toma Sintrón, que toma Adiro, también puede acudir a su consulta del odontólogo porque podría también hacerse un implante. Y usted, quiero que también acabe con un titular. Hoy en día en implantología no hay límites y que sobre todo tenemos que tener cuidado con las falsas ofertas dentales. Es decir, hay implantes que se están vendiendo en el mercado por 200 euros o menos, pero que luego en la corona en realidad nos cobran más y nos cobran alrededor de los 1.000 euros. Cuidado también, ponemos ahí la alerta. Efectivamente. Y que tienen una baja tasa de éxito o una tasa de éxito no estudiada. Por lo tanto, nos pueden poner en serios riesgos y sobre todo a estos pacientes que quieren ahorrarse un dinero, al final ni se ahorran el dinero. Lo barato sale caro, como dice el dicho. Pero sobre todo es que que roza el fraude, porque hace pensar que a los pacientes les va a suponer 200 euros el implante, luego al final les supone 1.000 euros, es una tasa de éxito no estudiada y que desde el Colegio de Odontólogos lo que están queriendo hacer, y nosotros desde nuestra consulta de implante queremos defender el hecho de colocar materiales dignos, por lo menos, materiales de gama media o de gama alta que tengan buenas calidades. Con ese mensaje nos quedamos. Doctor Rodrigo Martínez, ¿verdad? Cuidado cuando vayan a hacerse un implante, sepan bien dónde van a hacérselo. Eso es muy importante apuntar también ahí y sobre todo si ustedes tienen tiempo y pueden ver la página web de la clínica del doctor, ahí van a tener toda la información para conocer más estos implantes en 4 dimensiones que han sido creados por el doctor Rodrigo Martínez. Vamos a comer mejor y vamos a vivir mejor. Venga, pues muchísimas gracias, doctor. Un placer tenerle en la consulta.